Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Hemos decidido en el programa invitar a José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, para tocar el tema de crecimiento, inversión privada y minería ilegal, y también a Fernando Sillones, al ingeniero Fernando Sillones, quien va a hablar con nosotros sobre la propuesta de ampliación justamente del Reinfo por parte del Ejecutivo, el presidente Geri. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el exministro de Economía y Finanzas, José Salardi. Bienvenido, señor Salardi. ¿Qué tal? Vamos a hablar del crecimiento de la inversión privada, la minería ilegal, entre otros temas. Así que comenzamos con César. Muchas gracias, Jorge. José, bienvenido a nuestro programa Rumbo Minero. Lo más actual que tenemos es la comparecencia del presidente del Consejo de Ministros con una serie de miembros del gabinete ante la Comisión de Constitución del Congreso para solicitar facultades legislativas a favor del Ejecutivo. Y entre los rubros que se han mencionado, porque son 4 ejes aparte de la lucha contra la inseguridad ciudadana, fortalecimiento institucional, está el crecimiento económico responsable. ¿Qué opinión te merecen las iniciativas que se han presentado respecto a este campo del crecimiento económico responsable? Sí, yo creo que es positivo, ¿no? Si bien tenemos pocos meses en eso, lo que resta para el gobierno de transición, sin embargo está la intención y voluntad de seguir avanzando, porque yo creo que cada paso que se vaya dando va a ser importante de cara a seguir un poco acelerando el crecimiento futuro y dejar cada vez más la casa más ordenada, digamos, al nuevo gobierno. El enfoque es claro, medidas que también continúan en buscar la simplificación de trámites, la libera de nuero, también mejorar el tema de la recaudación, pero sin poner más impuestos, lo cual exactamente, es abarca temas tributarios que son, digamos, de alguna manera impactante también para la industria. Sí, no, pero no apunta a un lado de poner más impuestos, sino simplemente a simplificar las cosas, ayudar también a que haya una mayor presencia en materia de fiscalización, de poder avanzar en el tema recaudatorio. También es muy importante la opción de que la ley de APPs que tuvo algunos cambios imprevistos en la parte final puedan retomarse los aspectos positivos que comprendía, y yo creo que ese sería un gran legado de este gobierno, dejar una ley realmente promotora y que va a permitir que Perú acelere en otra dinámica en los próximos años la adjudicación de proyectos y tener una mejor gestión de los mismos y una mejor ejecución contractual. Hay una medida complementaria también muy interesante que se ha propuesto para simplificar mucho todo el tema que tiene que ver con la liberación predial, que es un gran dolor de cabeza en las prácticas, ¿no? Entonces, yo saludo esta iniciativa, creo que es bastante favorable y se va a ver el impacto y esperemos que el Congreso dé el apoyo del caso para seguir avanzando como país, ¿no? Ahora, usted como un especialista en economía, se han conversado muchas veces, muchos gobiernos, la verdad, han fracasado, para decirlo un poco más claro, con el tema de la propuesta seductora para el minero informal que realmente se quiere cambiar. Porque ya sabemos que dentro de los informales hay los radicales, que así le pongas la mejor propuesta, no va a cambiar. Otros se escudan pues en el Reinfo, que le sacan la vuelta a la ley y es todo un tema. Pero usted como especialista, ¿cuál cree usted que sería un camino, por lo menos, para que porque hay algunos de los mineros, los pequeños mineros que también dicen, oye, yo me formalizo, inmediatamente me cae el ministro de Ambiente, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de esto, del otro, y entonces tenemos que para solucionar el tema, tenemos que marcar un camino, el gobierno tiene que marcar un camino. ¿Cuál sería ese camino? Sí, definitivamente es un problema de la informalidad del país en general, ¿no? Del cual escapa la minería, que tiene una coyuntura compleja, porque sabemos también que hoy en día el tema de los precios se han sintetizado, otro tipo de situaciones, pero creo que ahí es donde el Estado tiene que mirar distinto, ¿no? ¿Cómo puedes hacer atractivo realmente ese formal a todo este segmento que se calcula? Más o menos hay estudios que hablan que son 70% que conviven con esta informalidad y finalmente con eso yo creo que perdemos todos en el país, ¿no? Por todo lo que ellos generan. Entonces, yo creo que un punto clave es lo que tú mencionas. No puedes traer a alguien la formalidad y de ahí caerle con todo el peso del Estado y simplemente desincentivarlo y decir, ¿para qué me metí por aquí? ¿No? Realmente
hay que generar condiciones atractivas para ello, periodos de amnistías, dar de repente algunas tasas preferentes, tener como una suerte de paquete completo, atractivo y que realmente sea motivador. Y para que vean también que en el estar desde el lado formal indudablemente genera una serie de beneficios. A mí me tocó vivir la época de la pandemia, que fue quizás una época extrema, pero está clarísimo que estar en la informalidad te sale mucho más caro que estar en la formalidad. Porque en ese momento que estábamos, como decía, en una situación extrema, cuando el Estado quería entrar a apoyar con las diferentes medidas que podía dar, chocaba con esta realidad que no era fácil llegar a la informalidad por todos los trámites que hay que hacer, por todas las situaciones y requisitos que se piden para poder ser calificados en ese momento para los diferentes abanicos y oportunidades que da el Estado. Entonces, yo creo que ese trabajo tiene que hacerse con una óptica distinta porque, como vamos, realmente es una informalidad que nos va ganando en diferentes estamentos de la economía. Hace poco había, por ejemplo, el caso que tiene que ver con el sector vivienda, ¿no? Si bien tenemos minería ilegal, tenemos el problema del narcotráfico, también lo que se genera en el mercado de tráfico de tierras es terrible. Y ahí también pierde el ciudadano de a pie, porque entrar por esa ruta y llegar a una vivienda netamente informal, a la larga le genera una serie de extracostos que a la larga le sale más caro que haber adquirido una vivienda en una zona consolidada de manera formal. Para eso, José, ¿qué tipo de Estado debe encontrar la nueva representación política nacional a partir de las elecciones del próximo año? Porque tú bien has descrito los problemas que existen y cuando nosotros acá nos desgañitamos hablando de atraer inversiones, no solamente se trata de que haya atractivo por una determinada canalización de capitales y explotar un recurso, sea natural o una industria, de lo que sea, sino también el contexto, el entorno, la facilitación que puede dar el Estado, las alianzas públicas, privadas. Desde tu punto de vista, ¿cómo debemos encaminar eso? Sí, mira, o sea, de hecho hemos tenido muy buenos años. Converso, incluso he tenido reuniones hace poco con banqueros de inversión que me cuentan que este cierre de año para el Perú es particularmente interesante y distinto a años previos de cierres electorales. Hay demasiada expectativa, se están haciendo muchos acuerdos, emisiones de bonos y demás que hablan de una confianza de esta línea de que la economía va bien. Igual, pues nosotros siempre hay que estar inconformes porque podemos crecer mucho más y como bien dices, hay que generarle todas las condiciones de la inversión privada para que realmente tenga la facilidad de caminar en esa línea. El Estado requiere una reforma, indudablemente. O sea, que hay que entrar definitivamente a destejer mucho de aquello que ha generado una telaraña en la cual puedes entrar a permisos interminables. Ustedes están en el tema minero, conocen al detalle cómo ha venido la evolución de cuánto duran los proyectos, del poco acompañamiento incluso que hace el ministerio para lo que realmente debería hacer, de cómo debería pues, generar un tratamiento y un procedimiento más expeditivo para que estos proyectos, esos 60.000 millones que están esperando enterrados bajo tierra puedan salir en un momento y generar y aportarte por lo menos 2 puntos de crecimiento fijos adicionales, con lo cual estaremos en más de 5% de crecimiento por año en adelante. Pero eso implica claridad, trabajo de la mano, sector público-privado. El sector privado sabe dónde está el dolor por estas cosas y qué trámites están de más y aquí cómo se pueden mejorar. Tiene que haber mucha apertura del Estado para ello. Y claro, y cada proyecto va a ser complejo porque también sabemos que cada uno se mueve en un contexto diferente, hay presiones de diferentes tipos, intereses que a veces van en contra, pero lo que uno puede hacer una lectura del país de las últimas décadas en minería puntualmente es que en aquellos espacios en los cuales la minería formal y seria que quiso entrar no se le dio la entrada, hemos generado el peor de los caos ahí hoy en día, ¿no? Con toda la depredación que ha habido, el daño ambiental, el prejuicio para la población que se ha empobrecido más, que no le llegan los servicios. Entonces yo creo que esa mirada tiene que ponerse en vitrina y discutirse abiertamente porque es un problema de fondo nacional. Y mal hacemos con un país que también se sigue dejando ganar por la informalidad y la ilegalidad. Este tema, por ejemplo, de Reinfo, de querer ampliar nuevamente sin dar condiciones claras al respecto, también hacia dónde estamos yendo. Entonces yo creo que ahí sí debe primar una cordura distinta para que el país vaya en una línea de la formalidad bien enfocada. Y de repente si la tramitología para entrar en ese régimen es muy complicada, porque también somos lamentablemente, nos hemos convertido en expertos en poner trabas, simplifiquemos ello, ¿no? Hagamos mecanismos que realmente puedan atraer y generar esta ruta de formalización que se necesita como país. Ahora, usted como ministro de Energía y Minas ha estado en... De Economía y Finanzas. Perdón, de Economía y Finanzas, ha estado en diferentes eventos, ¿no? Mundiales. Me parece que ha estado en el PAC, ¿no? Donde hemos compartido espacio. Y ha podido conversar con las grandes transnacionales mundiales que son las que invierten en los países mineros. ¿Qué es lo que le dejó esas conversaciones sobre cómo ven las grandes transnacionales que podrían invertir mucho más en el Perú sobre la minería en el Perú? Sí, o sea,
En esta feria que vengo en Canadá que nos encontramos, primero de entrada era un momento, si bien el pabellón de Perú se llenó, recuérdate que la Argentina estaba pues desbordando porque era el momento también que tenían en coyuntura, ¿no? Pero Perú tiene todo un activo valioso, digo, de 3 décadas de estar en esta línea de libre mercado y de traer las inversiones. Tuvimos con Ministro de Energía y Minas en ese momento reuniones con muchas empresas de los grandes operadores que hay aquí, la mayoría con muchos proyectos, con muchas ganas de seguir apostando por recursos, pero en el 1 a 1 te encontrarás con un listado de problemas que no están resueltos hasta el momento, ¿no? Desde que le cae el tema tributario por un lado, con a veces una poca predictibilidad de lo que se le está aplicando, desde que el ministerio se demora en tiempos para dar la permisología y aprobar un tema ambiental, que yo ya, por otro lado, que yo ya estoy con tiempo, quise por favor crecer mi tema para poder tratar mis relaves y no me da la autorización y ya se me está llenando el espacio y voy a tener que simplemente cerrar la mina porque no puedo, porque va a generar un daño ambiental. Esas cosas no pueden pasar. O sea, si ya tienes a los grandes jugadores acá metidos en el país, genera las condiciones para que siga fluyendo y moviendo los recursos. Y muchos estaban con cheques muy fuertes de seguir invirtiendo y eran apuestas para seguir ampliando operaciones de proyectos de 3.000, 4.000 millones de dólares adicionales, que puede impactar de manera increíble. Pero aquí, lamentablemente, como te digo, yo creo que esa remirada de cómo se manejan esos permisos, esa tramitología, lo típico, ¿no? Si yo ya di un permiso para todo un área determinada, no puedo estar yendo punto por punto y volviendo a validar eso y perdiendo meses tras meses o a veces años para seguir avanzando en mi proyecto. Entonces yo creo que propuestas como un momento del Grupo Buenaventura, por ejemplo, una vez vi un sandbox regulatorio, son medidas que yo creo que ya se quedan de maduras, de tener una ventanilla única en el ministerio para centralizar esto de una vez e ir con todo y apostar. Pero es un país minero, o sea, nosotros tenemos que, siempre siguen las discusiones bizantinas, que no debemos exportar materias primas solamente, hay que transformar, sí, pero tenemos las materias primas, no son ni siquiera capaces de sacarlas y ponerlas en valor y generar riqueza y iremos en una transición como economía. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones son las que tenemos que apoyar, afrontar directamente para que el aporte y el beneficio. Ya lo vimos en Cajamarca, qué pasó cuando Cajamarca tenía Yanacocha hace unas décadas. Y vemos que Cajamarca hoy, y sentado en decenas de miles de millones de dólares en proyectos grandes. Que te están ganando los terrenos de los informales y vas a hacerlo más complejo. Y finalmente con eso transformarías una región que tú ves que no, de por sí no debe figurar entre las más pobres del país. Cajamarca debería ser millonaria. Fue la más rica en un momento, cayó por ese tema de lamentablemente los antimineros y toda la situación que se generó allí. ¿Y qué aportó? O sea, yo creo que es momento de mirar distinto. El que más con una coyuntura estamos bien valorados. Claro. Tenemos metales interesantes, precios interesantes, algo que le podemos ofrecer al mundo en buenas cantidades para la dinámica que hay. Y en un momento podremos complementar con otro tipo de medidas como zonas económicas especiales y otras, traer inversión, traer industria y comenzar a generar la transformación. Pero tenemos que partir por alguna vía, ¿no? Bueno, el riesgo que tiene la movilidad de las economías ilegales en la minería cada vez, José, son más altos, ¿no? 12.000 millones de dólares que se muevan. Exportamos a lo formal y lo informal lo mismo. Absolutamente, ¿no? Donde efectivamente la frontera cada vez se vuelve más gaseosa. Y este es un problema estructural que tiene un impacto en la propia dinámica formal de la economía como en el aspecto fiscal. Recurriendo a estos dos ejes, manejo económico más impacto fiscal, ¿qué medidas, por lo menos inmediatas, se podría tomar sobre esta movilidad de la minería ilegal? No, yo creo que ya cuando me tocó estar por el Ministerio de Economía, SUNAT abrió un plan muy interesante para operativizarlo en corto plazo, ¿no? Y es un tema que creo que ya habían identificado muy una trazabilidad. Yo creo que la gestión actual debería retomar ese plan. Eso va a ayudar, pero SUNAT no puede ir solo, ¿no? Tiene que tener el apoyo real, convencido, transparente de las fuerzas del orden que tiene que cobijarlo, porque, seamos sinceros, estamos afrontando una ilegalidad que tiene más recursos, más equipamiento y está en situaciones mucho más ventajosas en muchos casos. Entonces, y hay que hacer mucha labor de inteligencia también de manera complementaria. Entonces, yo creo que igual, o sea, faltan meses, pero igual se puede seguir avanzando. Hay esfuerzos por el gobierno, ya también, incluso también seguridad lo ha puesto como un punto objetivo claro, pero igual vemos que las cifras tampoco todavía no acompañan. Hay que ser totalmente claros y tangibles ahí, pero hay la voluntad de ir. Entonces, yo creo que igual hay mucho tema que se ha trabajado así con medidas que hay que apoyarlas, y también indudablemente nos falta mucha infraestructura para el tema de cárceles, para el tema de comisarías, para el tema de equipamiento, y yo creo que ese sector privado, o sea, ya tiene que haber un compromiso real y frontal de los gremios. También hay mecanismos que cobrar por impuestos, o sea, no se trata de donar plata, se trata de vamos a invertir en el país porque finalmente esto va a redundar en el bien de todos. O sea, no es que
a mí también me está tocando, a las sociedades, a los gremios empresariales les golpea directamente estos problemas. Entonces es hora de un compromiso que finalmente es un rol de apoyar al Estado, porque se ha visto que el Estado lamentablemente es incapaz de solucionar el tema desde su propio fuero. Entonces se necesita este pacto de trabajarlo conjuntamente para realmente avanzar con medidas concretas, ¿no? Muchísimas gracias a José Salardi, exministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Regresa Expomina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expomina, liderado en esta edición por Roque Benavides, presidente ejecutivo del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se desarrollará el 8º American Mining Summit, presidido por Carlos Castro, junto con ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Mayor información en expominaperú.com. Bien, ya nos encontramos en nuestros estudios con Fernando Sillonis, el ingeniero Fernando Sillonis, gobernador, ex gobernador regional de Ica. Vamos a hablar de varios temas. ¿Cómo está, Fernando? Jorge, ¿qué tal? César. ¿Cómo les va? Bueno, tú eres un especialista en varios temas y también en minería, pero queríamos preguntarte específicamente la propuesta del Ejecutivo, del presidente Gerí, sobre el tema Reinfo, ¿no? Es de darle un año más, ¿no? Hemos visto a Guido Bellido, hemos visto a diferentes, a Cutipa, el congresista Cutipa, el congresista de Guido, hablando de, por supuesto, darle hasta el 2030 y, si es posible, hasta el 2040, ¿no? Pero no deja de tener algo de razón, porque creo que, es una opinión personal, creo que el gobierno en este momento podría entrar en una pelea sobre el Reinfo, cuando lo que tiene que hacer este gobierno de transición es ver las elecciones. Y si te pones a sacar números, darle un aire más para que inmediatamente entre el próximo gobierno, tenga 6 meses para una gran conversación que ya se hizo con la ley MAPE, pero la archivaron. No sé si coincides o tú tienes otra opinión. Sí, pues la coyuntura sugiere algo parecido. Sin embargo, de la experiencia política estatal que tuve en Ica en el 2015 y el 2018, pocos conocen la influencia que tienen lo que yo llamo la costra del quinto nivel. Así le he llamado porque no es el presidente de la República, que puede ser una mala persona, como hemos sabido, y puede ser una buena persona. No son los ministros, no son los viceministros y no son los directores generales. Es el quinto nivel, ¿no? El consultor que emite un informe contrario a la política, y por el solo hecho de emitir un informe contrario a la política, todo se traba, ¿no? Porque Contraloría se basa en ese informe adverso, el Congreso, la prensa. Entonces, lo que yo vi en Ica, donde hay mucha pequeña minería, aparte de la gran minería que es estupenda como Cerro Lindo, Mina Justa, Shogun y demás, hay mucha pequeña minería, sobre todo en Nazca, y gente correcta, gente muy buena. El Estado peruano no estaba dispuesto a formalizarlos. Yo puedo dar fe de ello porque yo los acompañaba. Y resulta que en Nazca, sobre pretexto de proteger líneas de Nazca, cosa que yo y toda la humanidad queremos, intangibilizó, en vez de 5.000 hectáreas, que es el área que ocupa líneas de Nazca, intangibilizó 500.000 hectáreas. O sea, se fueron hasta Ayacucho, literalmente. Entonces, el Estado informalizó a miles de pequeños mineros cupríferos, en el caso de Nazca, y auríferos también, por el solo hecho de chantajearlos, vivirlos chantajeando. Yo he llegado a la conclusión de que los grandes ganadores de la informalidad minera, aparte de los criminales que por supuesto se aprovechan, son policías, alcaldes, gobernadores, fiscales, que viven chantajeando a los pequeños mineros porque no se pueden formalizar, pero operan. Entonces,
tienen que pasar por caja, ¿no? Es Esa es una terrible. parte muy importante. Tu experiencia, sin duda, Fernando, es muy valiosa. Pero vayamos un poco más a lo actual. El año pasado, a través del Decreto Supremo 012-2025 EM, se estableció un proceso de formalización donde 30.000 de esas personas que tú llamas las buenas, Sí. las correctas, que están en el campo informal, artesanal o pinería pequeña escala, fueron incorporadas y reconocidas por el Estado para que su proceso de formalización continúe. 50.000 quedaron excluidas porque no tenían ni contratos Claro. de concesión, no tenían maquinaria, no podían garantizar estándares laborales, Claro. ambientales. Ahora, con el dictamen o el predictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se le pretende reincorporar a esos 50.000 y todos bien, Claro. gracias. Todos los políticos te dicen Claro. es que no los podemos dejar en el aire. Claro. Entonces, desde tu visión de una reforma del Estado, ¿cómo debemos canalizar estas cosas? Bueno, esto es pues el típico refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Aquí se ganan muchos criminales, ¿no? Muchos congresistas que viven de la coima, digamos, de toda esta población. Entonces realmente es muy difícil. Es como, digamos, el colapso del sistema de justicia, ¿no? Yo tengo 70 denuncias, ¿no? Y yo siento no haber cometido delitos en mi gestión como gobierno regional. Sin embargo, gobernadores que me antecedieron y me sucedieron también tienen 70 denuncias y me consta, sí son grandes coimeros, ¿no? Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo si todos tenemos denuncias? Algo parecido pasa en la minería peruana, cosa que es una pena, porque qué maravilla el superciclo de precios de los metales, ¿no? Claro. El Perú lo debía aprovechar estupendamente bien para sacar de la pobreza a millones, literalmente, de compatriotas, pequeños mineros, trabajadores, esforzados, aprovechando este superciclo de precios, pero esto tiene que conllevar también a una simplificación administrativa radical. Porque esto es mucha hipocresía. A la minería formal se la hacen muy difícil, pero extremadamente difícil. Ustedes lo han dicho en todos los tonos, y yo soy testigo, ¿no? Los estudios de impacto ambiental son misión imposible. Todos los inspectorías laborales son misión imposible. Es muy difícil. Miren lo de Tía María, cuántas décadas, ¿no? Sin poder salir. Y en cambio, a la minería ilegal, alfombra roja, ¿no? Esto realmente se necesita, yo propongo pues una revolución del diseño estatal. A mí me gusta, y lo hemos conversado aquí más de una oportunidad, la autonomización de los servicios especializados, la profesionalización, Claro. ergo la despolitización, ¿no? Tipo BSR. Claro. Digamos, la política minera, aunque suene contradictorio, no puede estar en manos de políticos corruptos. Tiene que profesionalizarse y blindarse de la política, A eso ¿no? iba mi siguiente pregunta. Vemos que en esta campaña todo indica que los mineros ilegales van a apoyar Obvio. a muchos de los candidatos, no solamente presidenciales, sino el congresales. Congreso va a estar Y después financiado. así es, y después vamos a ver a congresistas como los vemos ahora, Claro. ¿no? Defendiendo la ampliación del reinfo. ¿Cómo cortamos esto? Porque acá hay mucho interés de ellos, ¿no? El deterioro del Congreso se va a acentuar, Jorge y César, se va a acentuar. Nunca hemos tenido tanta capacidad económica y financiera de parte de la criminalidad y la minería ilegal, nunca. Entonces ahora hay más recursos para financiar a lo peor de lo peor que va a llegar al Congreso para defender lo indefendible, que es la criminalidad. El Estado peruano está dominado por la corrupción, habiendo excepciones en todas las instancias, debo reconocer, pero en general está dominado por la corrupción, y la única institución fiscalizadora de verdad es parte de la prensa, porque también hay prensa corrompida, eso lo sabemos, ¿no? El Perú es antiminero en términos generales, ¿no? Éramos muy pocos los que apoyábamos de una manera tan didáctica la minería. Es estimulante lo dicho por ti, Fernando, y me quería referir a tu experiencia como gobernador de Ica, porque
Mucho se está poniendo ahora sobre la mesa también el debate de esa reforma del Estado que tiene que incluir una revisión del proceso descentralizador del Perú. Muy mal diseñado, muy mal hecho. Tú lo tuviste que asumir en condiciones bastante precarias también por las herramientas, me refiero, no se trata solo de la voluntad política. Hoy por hoy ya existen mancomunidades que están juntándose, creando espacios por lo menos de reflexión. En Ica, precisamente la próxima semana se lleva a cabo Andesmin, que es un evento minero de la Mancomunidad Regional de los Andes, es decir, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Junín y Ica, que es tu tierra justamente, va a servir como eje. Estos esfuerzos de ¿qué hacen las mancomunidades? ¿Deberían ya traducirse también en una visión de reforma del Estado del proceso descentralizador? Sí, a mí me gusta la figura de la mancomunidad porque se acerca mucho a la visión de este genio geógrafo que tuvimos los peruanos, que es Pulgar Vidal, ¿no? Claro. Que son 5 macroregiones transversales, correcto, ¿no? transversal. 1, 2, 3, 4 y 5, no más, no son 24, ¿no? Y menos las provincias y los distritos, que es una locura, ¿no? Entonces, a mí me gusta la mancomunidad, pero lo que no me gusta es la corrupción en la política peruana. Los gobernadores que de alguna manera conducen las mancomunidades alternan cada 4 años, no es cada 5, es cada 4 años, y puede venir cualquier cosa, ¿no? Mi sucesor ha estado preso por la mafia de los brevetes, tipo los dinámicos del centro. Entonces, con esa gente no se puede hacer nada, ¿no? Cierto. A mí me gusta la autonomización, la despolitización de los servicios públicos especializados. La gestión minera no puede estar en manos de políticos, esa es mi conclusión. Tiene que estar en manos de profesionales y tiene que haber una suerte de BSR de la minería, ¿no? O sea, no puede ser un ministro de minería que puede ser cualquier cosa, como hemos visto en los últimos años, y que rotan, eso sí, cada año, con lo cual no puede haber, y tiene que haber una estabilidad, un profesionalismo, una meritocracia tipo BCR, ¿no? Para gestionar la minería peruana y simplificarla y promoverla, pero con mucho énfasis, para aprovechar este superciclo que, repito, yo tomo mucho del mensaje de ustedes. Esto tiene para largo. Esto es el tema de los carros eléctricos, la transformación energética. Esto es una maravilla. Los próximos 25 años se dice, si no lo aprovechamos, estamos fritos. Así es, pero no lo estamos aprovechando. Estamos impidiendo que la gran minería se desarrolle y estamos facilitando que la criminalidad tome la pequeña minería. Terrible la forma como estamos desaprovechando, ¿no? De acuerdo. Yo creo que contundente. Muchísimas gracias a Fernando Sillones. Y gracias por lo que están haciendo por el Perú y por la minería peruana. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Hay talento en cada comunidad minera. Nosotros lo entrenamos para estar listo desde el primer día. Formación continua que responde a tus necesidades reales. Operatividad, sostenibilidad y reputación. Todo en uno. CETEMIN, tu socio en productividad con propósito. Y bueno, eso ha sido un poco nuestro aporte. El programa de hoy día estaremos como siempre en este mismo horario para que ustedes puedan saber un poco más de la minería peruana y la mundial también. Muchas gracias, César Campos. Gracias, Jorge. Mi nombre es Jorge León y les agradecemos por estar con nosotros y los esperamos el próximo programa en esta misma señal.